El tema que me convoca en esta oportunidad es un tema que podría decirse en la dogmática penal contemporánea ya es un tema de moda. Pero, ¿por qué es de moda? Porque justamente la dogmática, y ahí el título de la ponencia, la dogmática convencional, esto es la dogmática tradicional, básicamente cuando se ha tratado de analizar la parte general, los ejemplos, los casos de análisis se han dado en los delitos de sangre. Es una dogmática heredera de su época. Es muy fácil, hagan memoria cuando ustedes estuvieron la parte general en la universidad, su profesor o profesora, para explicarles la autoría directa, inmediata, el cómplice, quién es cómplice, quién actúa en tentativa, en omisión, siempre se usaban los ejemplos del homicidio, A mata a B o A viola a B, o sea, los temas de sangre siempre han sido los casos más, digamos, de usanza a los que los profesores han empleado para explicar el derecho penal. Y eso responde naturalmente a una época. En esta época, la dogmática no convencional se llama así por cuanto el replanteo, y ustedes aquí en la Sala Penal Nacional lo ven a diario en muchos casos, el replanteo de la configuración de los tipos penales va desde un paradigma de los delitos de resultado hacia los delitos de peligro. Lo que otrora en una época eran actos preparatorios, hoy son delitos independientes tan igual que en los delitos de resultado. El delito, por ejemplo, de marcaje es un acto preparatorio, el sujeto todavía no, o la víctima todavía no ha sido, en este caso, afectada, pero ya por el solo hecho de estar acosada, al acecho, ya el ordenamiento jurídico legitima una intervención penal, o los casos de la asociación ilícita. Se reúnen 3 o 4 para planificar un delito que puede ser cometido hoy o mañana o dentro de un año, poco importa cuándo lo vayan a realizar, el sentido de la ilicitud ya está puesto en la mera asociación. Esto es, hay un adelanto cada vez más progresivo, en eso también se llama la expansión del derecho penal. Esto es, que el derecho penal, para brindar la protección de expectativas a la sociedad, para estabilizar y darles un mensaje de protección a la sociedad, ya no espera a que el delito inicie en una fase tentativa o llegue a una consumación, cuál era el paradigma de los delitos de resultado bajo el derecho penal de acto. Ya hoy por hoy el acto se adelanta. Dentro de ese adelantamiento, lo no convencional está en que el paradigma hoy de la persecución penal son los delitos de peligro, peligro abstracto, peligro concreto, en delitos contra la función pública, en tráfico de drogas, en delitos tributarios, delitos de contaminación ambiental, delitos aduaneros, delitos financieros, ya prácticamente lo que manda en la tipificación, el modelo de técnica es el del peligro concreto o peligro abstracto. Entonces, es por ello que la criminalidad no convencional ya renuncia al dogma causal. Cuando nos enseñaron que la tipicidad dependía del nexo causal entre acción y resultado, nuevamente eso era entendible pues en una época, pero hoy Hegel, cuando nos dice que el derecho penal se legitima cuando marcha al compás del espíritu de su época, esto es, el desafío del penalista está en dar una respuesta a la sociedad de esta época con instrumentos que sean también idóneos para satisfacer esas expectativas. Quiero partir para de una vez entrar a lo actual, que es lo normativo, lo moderno. No por ello quiero decir que lo tradicional esté equivocado, incorrecto, sino que Franz von Liszt, Welling, el mismo Welzel, el finalismo, cuando ellos pensaron la dogmática penal, pues no tenían otra alternativa más que razonar según el pensamiento de su época, sino que ya estamos en otra época. Y hay que decirle hoy un adiós a ese dogma causal. Como paradigma del dogma causal, quiero partir por un caso resuelto por la Corte Suprema Alemana en 1906. Este es un caso en donde la Corte Suprema condena a una persona como autora del delito de proxenetismo. ¿Por qué? La Fiscalía descubrió un burdel que operaba de manera clandestina. Y como estaba prohibido y tipificado, se condena al regentador de ese burdel como autor del delito de proxenetismo. Pero en la investigación se comprobó que el negocio se había mejorado, los parroquianos pues que acudían a ese burdel se habían incrementado a partir de que en ese burdel se ofrecía como cordialidad de la casa unos vinos. Entonces los muchachos, los jóvenes que iban ahí
pues empezaron a ir con más frecuencia y a sus amigos a invitarles y decirles que no vayan a otro lugar sino ahí, porque además del placer natural para lo cual ellos iban a ese lugar, recibían un vino que era muy agradable, y se investigó y se identificó a la persona que introdujo vino en ese burdel. Este era un vendedor. Esta persona, por vender vino al burdel, dice, aportó una causalidad, y además, según el finalismo, él sabía, tenía la finalidad, él sabía que el burdel era clandestino, por consiguiente, causalidad más dolo, responsabilidad, y se le condenó como cómplice del delito de proxenetismo. ¿Cuál es el problema a la luz hoy de la teoría de la imputación objetiva? Una lectura que podemos dar de ese hecho. El punto de partida, y aquí quiero ya para fijar por dónde va la teoría de por dónde van los tiros de la teoría de la imputación objetiva, el punto de partida en el análisis de toda conducta no tiene que fijarse en la pura fenomenología causal, en el resultado causal, ni en el psicologicismo de lo que la persona puede tener en su mente, sino el punto de partida debe fijarse en el significado de antinormatividad de la conducta en ese determinado contexto social. No digo que la causalidad no cuente, porque para hablar de homicidio cuanto menos debemos tener pues un muerto, sino que la causalidad opera solamente un primer nivel de comunicación de información, algo que, por ejemplo, en la presentación que hicimos la semana pasada del libro del doctor Ramiro Salinas Sicha resaltamos. Esto es, la causalidad aporta solamente el primer elemento, en este caso naturalístico, de la noticia criminis. Esa noticia criminis tiene que ser sometida a un juicio de valoración, y ahí es cuando llegamos a la imputación, y lo que determina es la relevancia típica de una conducta. Justamente es a través de ese juicio de valoración tengo que establecer si la conducta practicada es acorde o no con la normatividad extrapenal que rige en ese sector, porque la teoría de la imputación objetiva establece que una conducta es típica no por la causalidad y no por lo subjetivo, sino con una conducta es típica cuando comunica la superación, la extralimitación de normas extrapenales. En el caso de Daniel Pastor, por ejemplo, que ahora vamos a tener la oportunidad de comentarla, cuando se discute si lo que él conversó en su estudio de abogados en un contexto de fijar honorarios, cuando él argumenta que él tiene llegada a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, cuando él dice son mis amigos, la pregunta es si ese hablar, ese decir, reúne el significado de un tráfico de influencias. Poco importa lo que él pueda tener en su cabeza, la finalidad, poco importa en este caso la fenomenología, sino tenemos que atribuirle un significado de relevancia o irrelevancia penal a esa conducta. Y el juez penal, a partir de qué elementos, a partir de qué criterios de interpretación tiene que fijar esa relevancia. Por su pura intuición, por su pura corazonada judicial, bueno, yo creo por mi olfato que este caso sí es responsable, en este caso no es responsable. No, no funciona así las cosas. La teoría de la imputación establece que los tipos penales, cuando tienen elementos normativos dentro de su configuración, en el tráfico de drogas, lo que es transportar, fabricar, lo que es comercializar, en el caso de lavado de activos, lo que es actos de transferencia, conversión, ocultamiento, esto es palabras, elementos normativos, los tipos penales hoy en día prácticamente reúnen la estructura de lo que se llama la ley penal en blanco, porque obligan al intérprete, al penalista, al juez penal, a hacer una remisión extrapenal en la valoración. Tengo que ubicarme dentro del segmento social, dentro de la sociedad. ¿Qué segmento social capta esa conducta? Si el segmento por sí solo ha evolucionado hacia una normatividad en particular, normas generales, normas especiales, normas de la Lex Artis, normas del estándar de conducta. En el caso de las normas de la Lex Artis, se trata de normas, en este caso, que son regladas deontológicamente por los colegios profesionales, tengo que tomarlos en cuenta. Si en el caso de lavado de activos, la remisión es a la normatividad especial que fija la Superintendencia de Banca y Seguros, o que fija el Colegio del Notariado respecto a los notarios, o que se establece en relación a lo que puede significar a lo mejor todo lo que es el tracto sucesivo en lo que es un negocio bancario, y para eso están las instituciones financieras que tienen que emitir opiniones, pues el tipo penal no puede captarse en su significado, en su esencia, en su sentido, si no se hace esa revisión previa. Entonces, la teoría de la imputación objetiva no comunica mayor misterio, simplemente es una herramienta conceptual que en esta época de una manera, a mi juicio, de lo más claramente posible, nos pone de relieve que la mirada, cuando tengo que determinar si una conducta es típica, tengo que hacerla al ámbito previo a lo penal.
¿Y por qué previo a lo penal? Porque esto también va al compás del principio del carácter fragmentario del derecho penal, de la última ratio, porque el tipo penal tiene que completarse su sentido con valoraciones extrapenales. Para cerrar, para regresar al caso y ya dedicarnos lentamente a lo normativo, en el caso del burdel, por ejemplo, hoy en día, si tuviéramos que resolver este caso, sin lugar a dudas tendríamos que absolverle de la imputación por complicidad al vendedor de vinos. ¿Y por qué tengo que absolverle? ¿Acaso él, al introducir el vino, no fomentó que creciera la mayor frecuencia de parroquianos en ese lugar? Sí, hay una causalidad. ¿Acaso él no tenía conocimiento que ser un burdel clandestino? Por supuesto que él tenía conocimiento. ¿Pero qué nos dice nuestro Código Penal? Artículo 20, inciso 8 del Código Penal. Este es el artículo que, a mi juicio, fija el punto de partida en todo análisis de la relevancia o irrelevancia típica de una conducta. Ese es un artículo, a mi juicio, el fundamental. La piedra angular, en este caso, debe analizarse a partir de la teoría del delito, a partir de este articulado. ¿Por qué? Porque el artículo 20, inciso 8, dice que está exento de responsabilidad penal el que obra por disposición de la ley en el ejercicio legítimo de un derecho, en el cumplimiento de un deber, en el ejercicio legítimo de un oficio o cargo. Este es un articulado que fija una causa de exclusión de la tipicidad. Es un artículo que fija una regla general de atipicidad. De ahí que, y ahora voy a pasar después a criticar a la sentencia de la Corte Suprema en el caso Pastor, estoy de acuerdo en el resultado, pero no en la fundamentación, porque no estamos ahí en una causa de justificación. Porque para hablar de una causa de justificación, tengo que reconocer previamente que la conducta es típica, que Daniel Pastor obró típicamente, solamente que en la situación concreta debía haber alguna situación de necesidad, alguna situación excepcional que obliga al ordenamiento jurídico a autorizarla, pero no es el caso, porque si en la fundamentación misma de la ejecutoria se establece que en su base la conducta no extralimitó el ámbito de competencia de un abogado, si la conducta no rebasó lo que forma parte de la ética del abogado, entonces la conducta es atípica. ¿Por qué es una causa de atipicidad? Porque la conducta no ingresa a la tipicidad. La teoría del delito tiene tres elementos: la tipicidad, la anticuriosidad y la culpabilidad. Cuando se analiza metodológicamente el delito, se comienza por la tipicidad. Yo no puedo establecer que la conducta es culpable si previamente no he fijado que es antijurídica. No puedo afirmar la anticuriosidad si no he establecido que es típica. Entonces hay un orden de prelación y dentro de la tipicidad incluso primero se analiza el tipo objetivo y después el tipo subjetivo. Entonces, pero si existe una causa legal, en este caso, que de entrada me dice que la conducta no ingresa a la tipicidad, por consiguiente nunca va a llegar ni a la anticuriosidad ni a la culpabilidad, entonces estamos ante un supuesto de una causa de atipicidad. Concretamente, dogmáticamente, técnicamente sería una causa de exclusión de la imputación objetiva. Y esto es lo que nos brinda el artículo 20, inciso 8. Dice, está exento de responsabilidad penal el que obra por disposición de la ley, el que de manera natural obra porque una ley así se lo fija, en el ejercicio legítimo de un derecho. Si yo más tarde vuelvo a mi casa, cojo el llavero y abro la puerta, estoy ejerciendo un derecho de propiedad, estoy ingresando a mi casa, ese obrar es completamente atípico. En el cumplimiento de un deber, cuando un policía recibe una orden judicial para detener a alguien y lo detiene y lo lleva al juzgado, ¿acaso lo está secuestrando? Él está actuando en el cumplimiento de un deber. Es el obrar de la manera más natural conforme a un rol intrínseco a esa función, o el que obra en el ejercicio legítimo de un oficio. Y vamos a ver en las ejecutorias respecto, por ejemplo, a los casos del taxista. Hay un caso de una cocinera que he podido conseguir para esta conferencia en lo que respecta a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Entonces, el escenario actual en la valoración de la conducta, cuando nosotros hemos de determinar si una conducta es penalmente relevante, esto es, si una conducta es típica, los tipos penales tenemos que analizarlos a partir de la normatividad que el propio lenguaje, la semántica de la tipicidad, la semántica del tipo nos lo diga. La imputación objetiva en este caso constituye el filtro a través del cual esa conducta va a ser analizada. De tal forma que el juicio de tipicidad ya no depende de comprobar resultados, sino el juicio de tipicidad es un juicio de adscripción, de adjudicación de una antinormatividad a una conducta fenomenológicamente o causalmente acontecida. Entonces, las consecuencias de la normativización de una tipicidad
nos conduce justamente a tomar en cuenta este orden metodológico. En cualquier caso que yo pueda tener, en cualquier caso que se ve aquí de terrorismo, de narcotráfico, de terrorismo, perdón, de defraudación tributaria o de crimen organizado, lo que debo fijar básicamente es la valoración en torno a la conducta. Si la conducta practicada ha sido realizada en el marco de algún rol socialmente estereotipado, entonces lo primero que tengo que ver es si la conducta es atípica, pero si no lo es, entonces ya puedo continuar con el juicio de valoración. Los tipos penales fijan pautas de conducta y esas pautas de conducta no son fijadas en abstracto. Los tipos penales, cuando dicen, por ejemplo, y este caso, a pesar de ser de sangre, es muy ilustrativo, que es el caso del homicidio culposo, el artículo 111, cuando establece el deber de cuidado, el que por culpa mata a otro, esa culpa en abstracto tiene que ser contextualizada a un lugar, a un segmento parcial de la sociedad donde acontece. Porque si la muerte acontece en un quirófano, para determinar si hay, en este caso, responsabilidad médica, tengo que determinar esa culpa a partir de las normas de la Lex Artis que establecen cuáles son las reglas de comportamiento que debe observar un profesional de la medicina. Si la muerte es a consecuencia de una mala cirugía, de un mal corte, o si es a consecuencia, por ejemplo, de una sobredosis en la anestesia, entonces ya podré identificar más o menos a quién le tengo que investigar con mayor razón en relación al otro, por cuanto la culpa está adquiriendo un sentido, la semántica del tipo se está cerrando a partir justamente de la normatividad de la Lex Artis que va fijando en el caso en particular. Pero si la muerte acontece en un atropello en la calle porque un chosicano, por ejemplo, mató, en este caso, a un transeúnte, para determinar si hay homicidio culposo respecto, en este caso, del autor del chofer, ya no me va a servir la norma de la Lex Artis, sino me sirve, en este caso, la ley de tránsito que establece los límites máximos, mínimos de velocidad o las reglas de juego de comportamiento, conductor y peatón. Y si la muerte acontece en alguna industria, en algún trabajo porque alguien se electrocuta, habría que verificar si este es un empleador que subió a lo mejor a cambiar un foco en alguna empresa, no sé, si tengo que establecer si el empleador le brindó la indumentaria adecuada o si estuvo él capacitado, era la persona a quien le atañía, a lo mejor verificar ese defecto, entonces tomaré en cuenta la normativa extrapenal, en este caso de la seguridad laboral. Si se dan cuenta, el tipo penal es uno solo. El tipo penal dice el que por culpa mate a otro. Pero esa culpa puede adquirir un significado variopinto a partir del segmento parcial de la sociedad o el sector social donde se produjo el resultado. Y ese segmento, si ha evolucionado con una propia normatividad, una ley especial, una Lex Artis o una norma de un estándar de conducta, tendré que tomarla en cuenta porque solo así voy a inquirir en el significado, en el sentido de la conducta para determinar, en este caso, si estamos ante un hecho con relevancia penal. En el juicio de valoración, cuando yo me remito a normas extrapenales, el concepto nuclear central de la imputación objetiva es el rol de la persona que interactúa en ese lugar. ¿Por qué el rol de la persona? Porque al fin y al cabo el juicio de tipicidad consiste en establecer si una conducta ha superado o no el riesgo permitido, si una conducta ha rebasado o no lo que socialmente se entiende como adecuado, como aceptado. Y ese rebasamiento siempre va a comunicar el quebrantamiento de deberes, el quebrantamiento en este caso de competencias, esto es la extralimitación de un rol. El concepto del rol, la palabra rol es bastante fuerte, comunica una bastante carga, a mi juicio, normativa, por cuanto el rol es el conjunto de derechos y deberes que fija una posición jurídica, fija un estatus de la persona en la sociedad. En función del rol yo puedo establecer una diferenciación y puedo fijar, por ejemplo, quién es el director, el gerente, el auditor, el trabajador, etcétera, etcétera, en un contexto determinado. Los roles tienen características. Su primera característica es que el rol es anónimo. El rol del juez, por ejemplo, el rol del juez es un conjunto de derechos y deberes que establecen, que fijan un cargo en particular, pero el contenido es intercambiable, lo puede ocupar un varón o una mujer. Esto es, lo que importa es aquel concepto objetivo que de manera clara, porque si yo en el quirófano que veo al paciente que ha fallecido y quiero decir, todos responden aquí por igual, incurriré en un error si no tomo en cuenta en este caso la delimitación de las esferas de competencias.
Gracias al rol puedo identificar quién es, en este caso, el anestesiólogo, quién es el cirujano, quién es el internista, quién es la enfermera, y podré identificar si hay desvíos, en este caso, de competencias o quebrantamiento de roles, puedo identificar una responsabilidad. Muchas veces en las investigaciones en tráfico de drogas, sobre todo, se encontró la droga, no sé, en un ómnibus de Cruz del Sur, y por consiguiente se investiga a la terramoza, al chofer, al controlador, al operario, al jefe de planta, al gerente general, a los accionistas, prácticamente todos son llevados al proceso. Ahí, por ejemplo, hay un defecto enorme por cuanto a la respuesta de terceros. Yo respondo por una conducta y no respondo por apariencias. Puedo ser feo, pero soy decente. Estoy, en este caso, solamente por pura apariencia, por sospecha. No, a nadie se le puede llevar a un proceso penal, por ejemplo. Es la garantía del principio de culpabilidad, es la garantía del rol, que es individual. La responsabilidad individual. Yo no tengo por qué responder por lo que hizo mi esposa, por lo que hizo mi hijo, por lo que hizo mi mamá, mi papá. Yo respondo únicamente por lo que yo hice. Es la garantía de un Estado de Derecho, salvo que existan deberes de garantes en donde yo soy vinculado, obligado a establecer deberes de supervisión, deberes de control, pero en el caso concreto, si no hay esos deberes, la responsabilidad es netamente individual. Con eso, la teoría de la imputación objetiva va, fíjense, dando una carga argumentativa que, cuando se somete a un análisis en particular, un análisis concreto, tiene una fuerza muy enorme para resolver los casos de una manera mucho más previsible, mucho más objetiva y más segura. Uno de los institutos dogmáticos centrales de la teoría de la imputación objetiva es el riesgo permitido. Y el riesgo permitido, ¿cómo se concreta? Se concreta en función de normas. Son 4 las clases de normas que ayudan a comprender el riesgo permitido. O sea, todos los tipos penales de la parte especial son tipos penales que sintetizan superaciones de riesgos permitidos. ¿Por qué se habla de riesgo permitido? El fundamento es, todos los derechos están sujetos a permanentes riesgos. Aquí ustedes, por ejemplo, están sentados escuchándome, nada les asegura, nada les garantiza que el compañero de lado de pronto vaya a introducirles un lapicero, por ejemplo, en el oído. Pero hay una confianza, yo confío en que el compañero o compañera no lo hará. El riesgo es latente, el riesgo de alguna forma, digamos, es permitido, pero cuando alguien cumple lo que yo digo o pone en práctica es porque ha superado ese riesgo general. Como dice Jacobs, todo contacto social entraña riesgos. A diario, cuando subimos al Metropolitano, en la hora punta, cuando se viaja ahí como si fuésemos a lo mejor espárragos dentro de una lata ahí, a lo mejor de conserva, cuando la gente anda muy apretada y alguien empieza a toser como si, por ejemplo, el pulmón se le vaya a salir, no le vamos a denunciar por tentativa de homicidio, porque en este caso pueda que me contagie alguna bacteria que sea mortal. El riesgo es latente, la posibilidad de que me contagie, sí, pero lo permito. Pero lo que no permito, lo que no tolero es que introduzca su mano en mi bolsillo y me quite el celular o me lleve la billetera. Entonces los tipos penales son la concreción de superaciones de riesgos prohibidos o riesgos permitidos. Pero ¿cómo se concreta? En función de normas. ¿Y cuáles son las normas? Son 4 las normas. En primer lugar están las normas generales. Dependiendo de qué delito, hemos de acudir a las normas extrapenales, en este caso a las normas generales, al Código Civil, por ejemplo. En algunos delitos ayuda a establecer cuándo estamos ante un bien mueble, un bien ajeno, quién es un ascendiente, quién es un descendiente, pero hay tipos penales que no se abastecen solamente con normas generales, sino necesitan normas especiales. Por ejemplo, en el caso cuando estamos, casos de contaminación ambiental, de delitos tributarios, delitos contra la administración pública. Aquí sirven, por ejemplo, a este respecto, para precisar el contenido de la tipicidad, el MOF, el ROF de los funcionarios públicos, los estatutos, las leyes generales, la ley medioambiental, la ley en este caso de tránsito, todo lo que es normas especiales extrapenales. Pero hay casos en donde no bastan las normas generales ni las normas especiales, sino el tipo penal reclama una remisión a una norma de la Lex Artis. ¿Qué son las normas de la Lex Artis? Son las normas que resultan de la práctica reiterada y permanente de las profesiones. Los colegios, en este caso profesionales, aportan para establecer si un psicólogo ha de verse vinculado a lo mejor a un delito de colusión porque emitió una evaluación psicológica, una contratación a trabajadores, lo que fuere, tomará en cuenta las normas del Código Deontológico en este caso los psicólogos, para establecer en el caso Pastor si él ha rebasado o no el Código de Ética del abogado, tomará en cuenta las normas en este caso del Colegio de Abogados, o para establecer si un abogado al cobrar honorario de una persona a quien defiende y esta persona se vinculada a un delitos graves, para establecer si esa cobranza, sabiendo que es acerca de la procedencia ilícita del dinero, eso lo vincula a él como autor de lavado de activos,
tomaré en cuenta no solamente la norma de la ley de lavado de activos, sino obligatoriamente tendré que mirar cuál es ese ámbito previo fijado por las normas del Colegio de Abogados. Pero eso es el tercer grupo. Hay un último grupo que es bastante polémico y estoy seguro que en la estadística de la sala se verán con mayor casos, sobre todo en los casos de las normas de conducta, de las normas del estándar de conducta. Esto es el caso de los oficios, de caso de personas que como vendedores, taxistas, arrendadores se ven involucrados, por ejemplo, en tráfico de drogas. Entonces, ¿cómo voy a establecer si la conducta es neutra? Esto es, si la conducta está acorde o no al rol. Para eso tomaré en cuenta, ya no hay una ley especial que me diga cuál es el rol del taxista. No hay una ley, no hay un MOF, un ROF, en este caso de una arrendadora que arrienda cuartos a lo mejor a un narcotraficante. Ya no existe a este respecto una norma de la Lex Artis. No hay un colegio de abogados o no hay un colegio profesional, por ejemplo, para los cocineros. Hubo un caso aquí de la sala de una señora que, luego vamos a ver el caso en particular, que alimentaba, daba de comer a su esposo y a sus peones que en el día se iban a la chacra a trabajar la coca y procesar droga. A todos se les condena, pero la Corte Suprema, la otra vía está imponente, dice, confirma la condena para todos, pero menos en este caso para la cocinera, porque el dar de comer a su esposo, el dar de alimentar, dice, a quienes trafican, no adquiere el significado del sentido de traficar. Y me parece bastante razonable, porque no sé, quien da de comer a un ladrón que luego va a robar en un banco, entonces también sería responsable, porque la conducta de complicidad, la conducta de favorecimiento es una conducta que debe recaer sobre una conducta en sí, no sobre la constitución orgánica de quien la ejecuta, por ejemplo. Entonces, hay tipos penales, o mejor dicho, todos los tipos penales de la parte especial, para su configuración van a echar mano necesariamente de cualquiera de estas cuatro normas. No hay otro tipo de normas, son normas generales, normas especiales, normas de la Lex Artis y normas del estándar de conducta. Esa es la primera categoría, la categoría que nos aporta el del riesgo permitido. La segunda es la de la prohibición de regreso. La prohibición de regreso es el instituto de la imputación objetiva que se aplica claramente solamente para los casos en donde de manera clara alguien no se ha apartado de su rol, alguien opera dentro de una conducta neutra, también se dice conducta estandarizada. Esto es el caso típico del taxista, que transporta a su pasajero hacia el aeropuerto y en el aeropuerto pues este es intervenido. ¿Por qué? Porque lleva droga en la maleta. La pregunta es si el taxista se convierte en cómplice o no. Naturalmente la cuota de la probanza judicial, la investigación tiene que tomarse en cuenta, pero si las pruebas actuadas, contradichas en el juicio, no destruyen ese carácter de neutralidad, habría que afirmar que la conducta en este caso es neutra. Pero hay dos teorías respecto a las conductas neutras. Hay una primera teoría, la propuesta por Roxin. Dice, o alguien que ejecuta un rol estereotipado como de taxista solamente se convierte en cómplice si en el caso concreto sabía. Si él tenía conocimiento que su pasajero era alguien dedicado al tráfico de drogas o que transportaba droga, se convierte en cómplice. Si el conocimiento es un conocimiento directo, como en el caso del dolo directo, esto es, él sabe de manera clara, entonces se convierte en cómplice. Pero si es un conocimiento probable, dice, ¿qué taxista va a creer la broma que le diga a lo mejor su cliente, oye, por ese caso llevo droga? A mí no me importa lo que lleves. Entonces, si en el caso concreto, se lo dijo en son de broma, el conocimiento solamente es probable, como del dolo eventual, dice, ahí no hay complicidad porque es el principio de confianza. O sea, todo va a depender de lo que uno sabe. En realidad esa teoría, a mi juicio, es bastante polémica porque los romanos decían de internis non judicat praetor, los jueces no juzgan lo interno. Porque Benedict Carpso, 1635, él decía, todos los imputados, y señores jueces ustedes, todos los imputados que se sientan delante de un juez van a decir yo no fui. O cuanto menos sí fui, pero de manera negligente, no dolosamente se me pasó, me descuidé. Y Carpso pone el siguiente caso. Él dice, quien coja una espada y dice, y argumente, señor juez, clemencia, piedad, clemencia, yo nunca quise matarlo, yo solamente tuve la intención, él hablando de las intenciones, tuve la intención de jugarle una broma, yo le puse la espada aquí en el cuello solamente para hacerle una rayita, una bromita, y se me pasó y lo atravesé de par en par. Dice, quien ese argumento para ser condenado solamente como autor de un homicidio culposo, dice, solamente está expresando un argumento de defensa, porque el caso de manera clara ha sido cometido dolosamente, pero no porque nosotros interpretemos su cabeza, su mente, porque nadie lo puede saber, nadie lo puede leer, sino porque el dolo, miren cuán antiguo es Carpso, 1635, antiguo en este caso, vamos en edad, pero moderno, actual en el pensamiento, porque él dice, el dolo
y Roxin, recientemente, el dolo no está en la cabeza del imputado, el dolo está en la cabeza del juez. ¿Por qué? Porque es a partir de los elementos concurrentes externos a la acción que el juez imputará responsabilidad, y en este caso el juez le imputará y dirá: a usted lo condeno como autor de un homicidio doloso, porque por máxima de la experiencia nadie tiene un cuello tan frágil, tan sensible, que con solamente ponerle la espada le vaya a atravesar de par en par. Si ya creo cortar el cuello de un pollo, de un pavo, de un pato es difícil, imagínense cómo será el introducir una espada dentro del cuello de un ser humano, porque para haberla atravesado ha debido ponerle fuerza, y al ponerle fuerza entonces él ha tenido conocimiento, sabía lo que hacía, por tanto el hecho es doloso. Entonces el dolo se construye a partir de los elementos, de los indicios concurrentes externos a la acción. Richard Wagner dice: muéstrame tus hechos y ellos me revelarán tu culpabilidad. O sea, los hechos hablan por sí. Ese es el dolo. El finalismo nos hizo creer que el dolo estaba en la cabeza del autor, que la intención cuenta. No, la intención o el conocimiento está en el contexto que el juez, porque el juez no estuvo en el momento de la comisión del hecho, el juez estuvo después en el juicio. Él se formula un juicio de imputación a partir del contradictorio que se ve en el juicio. Por consiguiente, estamos ante un elemento de imputación. De ahí que ya, como se dice, no es lo subjetivo, sino es lo objetivo. Lo único que nos importa establecer es si en el caso concreto la persona actuó conforme a su rol o no. Y aquí vamos a tratar, doctora, algunos casos de la jurisprudencia justamente a este respecto. El caso del taxista es el caso más antiguo que he podido en este caso encontrar respecto a la imputación objetiva. Es un caso conocido en Chorrillos, una madrugada. Una persona que estaba en la calle para un taxista y le dice: ¿me puede llevar a tal lugar? Sí, fijan el precio y además le agrega: pero mire, yo tengo muchas cosas para llevar, pero para que no me roben, he venido solamente a pedir al taxi, vamos a mi casa a recoger las cosas y vayámonos allá. La pregunta es si esa conducta forma parte del estereotipo común habitual de un taxista. Y la respuesta es sí, muchas veces se hace eso. Entonces el taxista le dice: ok, vamos a tu casa. Al llegar a la casa, salen de pronto 5 sujetos, llenan el carro con horno microondas, con televisores, con computadora, con objetos. El taxista se da cuenta que esto era un robo. Y la policía, que había sido advertida por los vecinos, llegó, que nunca llega tan proactivamente, y llegaron para al menos permitir contarnos esa historia. Los ladrones huyeron y el taxista se quedó con todas las cosas ahí. Entonces se le procesa por el delito de robo agravado. La Corte Suprema emite una ejecutoria suprema en donde establece que en el caso concreto hay que absolvérsele por cuanto las pruebas actuadas en el expediente no conducen en este caso a enervar la presunción de inocencia. Claramente él obró dentro del marco de un rol socialmente estereotipado. Esto es, dice el Código Penal, está exento de responsabilidad penal, el artículo 20, inciso 8, el que obra conforme a un oficio. Este es un oficio cotidiano. ¿Y qué es un oficio? El oficio es una práctica reiterada y permanente que se da en la sociedad, que por su práctica genera un estereotipo social, pero un estereotipo de licitud, porque no hay ninguna norma que establezca que es un taxista, pero por la práctica sabemos en nuestro país que el taxi es un servicio que desempeñan algunas personas que a cambio de un precio transportan a su pasajero a su lugar de destino, pero es el taxi de este país. Pero porque si usted va a Alemania y está en la calle, por ejemplo, y ve los taxis allá, cuando están libres tienen una luz verde encima del vehículo, están ocupados, están luz roja. Si están en luz verde, usted le levanta la mano, nunca se van a parar. Usted le muestra un billete de 500 euros, mire, yo le pago 500 euros, Yemen, nadan. ¿Por qué? Porque hay paraderos para taxis, o hay teléfonos en donde uno llama y el taxista no lo recoge. Pero a ver si en este país hubiesen paraderos de taxi, seguramente nadie los coge, porque si vemos a un taxi parado ahí, estamos pensando que está esperándonos, es un arca. La garantía para nosotros es tomar un taxi, pues que esté en marcha y que esté vacío. ¿Se dan cuenta? Entonces, el juez penal tiene que interpretar el oficio, tiene que, digamos, hacer una especie de observación de cómo funcionan las reglas de juego en su sociedad para calificar claramente ese oficio como estereotipado. Pero en el caso de un funcionario público, el juez penal tiene a su disposición el MOF, el ROF, el reglamento, en donde de una manera mucho más clara, mucho más fácil, le va a permitir establecer con claridad, ¿no?, si la conducta ha sido practicada conforme o no a ese oficio. En la segunda ejecutoria, la ejecutoria del médico terrorista, que inicialmente se dio aquí en esta Sala Penal Nacional y en la Corte Suprema fue confirmada el ponente, el doctor San Martín Castro. Este es un caso en donde es fascinante por dos considerandos de la Ejecutoria Suprema, porque en el caso concreto, este es un médico que su rol o su función era de curar las heridas
a personas de Sendero Luminoso que se enfrentaban al ejército allá en la zona del Guayaga, ahí en la zona, en una época captada mucho por el terrorismo. Pero el fundamento, el primer considerando que se da en la ejecutoria es el siguiente. Un médico tiene por el juramento hipocrático el deber de curar las heridas sin hacer acepción de personas, sin importar la condición, en este caso, de su paciente. Sea terrorista, sea un campesino, sea un juez, sea quien fuere, da igual, él tiene la obligación únicamente de curar las heridas. Segundo considerando, dice, pero en el caso concreto no estamos ante ese supuesto. Porque si fuese ese el supuesto, la conducta sería neutra y la conducta quedaría impune. Porque las pruebas demuestran que este médico además realizó acciones de contribución a que la organización no quedara desmembrada, porque muchos de los pacientes le decían, mire doctor, ya estamos hartos de llevar esta vida, de estar viviendo ahí en medio de la selva, queremos apartarnos y de Sendero Luminoso, y el médico le decía, no, quédense ustedes ahí, gente como ustedes, jóvenes como ustedes son necesarios para conseguir instaurar la dictadura del proletariado, es necesario que la lucha armada continúe. Pero ya quien hace esa conducta de agitación o de colaboración a que la organización se mantenga, ya no lo hace comunicando el estereotipo neutro de médico, sino como de cualquier otro ciudadano que se involucra, en este caso, con actos de terrorismo. Por eso es que se le confirma la condena, en este caso, por actos de colaboración con el terrorismo. El tercer caso es el caso del jefe de la banca personal, ponente también otro San Martín Castro. Este es un supuesto en donde en el año 2003 el gobernador regional de esa época de La Libertad fue al banco de crédito a cobrar, en este caso, mediante varios cheques, un monto como de 4 millones de soles. El cajero, obviamente, al ver tanto monto que debía pagar, fue al jefe de la banca a pedirle autorización, a pedir su visto bueno, y ese señor, comprobando el título valor del cheque, que estaba bien lleno, que era original, que se identificaba la persona que iba a cobrar, no tuvo más opción porque así le establece su normatividad, su MOF, en este caso bancario, que debía autorizar el pago. Pero luego este gobernador fue sometido a una investigación penal por enriquecimiento ilícito, se le descubrió un desbalance patrimonial que no pudo sustentar razonablemente y se le abrió proceso por el delito de enriquecimiento ilícito, pero junto a él como cómplice al jefe de la banca personal por haber autorizado el pago de esos cheques. ¿Será posible? Fíjense, 100 años después, Franz von Liszt perfectamente vivo por la causalidad, porque si él no hubiese autorizado el pago del cheque, entonces el otro no hubiese incrementado su patrimonio de manera ilícita. Para que esto haya llegado a la Corte Suprema, en una excepción de la naturaleza de acción, es que han habido dos instancias previas en donde perdió su excepción. Y el fundamento que pone el doctor San Martín Castro es tan sencillo porque cita un pensamiento de Jacobs que me lo aprendí de memoria a partir de esa ejecutoria y dice, nadie responde por el cabal cumplimiento de sus obligaciones. Así tan sencillo. Nadie responde por el cabal cumplimiento de sus obligaciones. ¿Y cuáles son las obligaciones de un jefe de banca? Están puestos y le cita la normatividad, esto es, entre ellas, autorizar el pago de cheques. La pregunta es, pero si él sabía o tenía sospechas acerca de la ilicitud o de la procedencia del dinero, según la ley vigente sería, ya, en todo caso, ya el problema sería otro, sería el lavado de activos, porque tendría la obligación de avisar a la oficialidad de cumplimiento para que haga alguna investigación, pero al callarse a lo mejor se podría generar una responsabilidad por los activos, pero no en este caso como acto de complicidad de enriquecimiento ilícito. El caso de la arrendadora, ponente, doctor Villastein, en Lucayali, una señora alquiló un cuarto a unos sujetos que se dedicaban, pues la ejecutoria no da muchos elementos, pero eran personas que eran investigadas por narcotráfico. Entonces la imputación es haber realizado actos de colaboración con el narcotráfico. Y la Corte Suprema dice, mientras arrendar cuartos es un oficio socialmente estereotipado y no hay una prohibición de arrendar cuartos a narcos, no lo dice así, pero digamos, lo digo de una manera mucho más clara, más sencilla, entonces la conducta comunica el significado en el caso concreto de ser neutra. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Es que estamos en un escenario de los oficios siempre son los más problemáticos, ahí el juez penal tiene que hacer una evaluación bastante ardua a partir de la interpretación de lo que es la práctica social, la costumbre social, cómo funcionan las reglas de juego en este caso del arrendamiento, pero la Corte Suprema lamentablemente no fija mayores directrices conceptuales, pero da la solución de que quien arrinda cuartos a personas procesadas por narcotráfico no se involucra en los actos propios a los que esta persona es investigada. El caso de transportista, ponente, doctor Duberlín Rodríguez, es un caso en donde a un sujeto, no conozco la zona, pero dice de la provincia de San Francisco,
venía hacia Huamanga una cúster en donde el cobrador, por 150 soles que le dieron, traía 100 gramos de clorhidrato de cocaína camuflado en una frazada en la canastilla. A mitad de camino, en un control policial, se descubre esta droga y procesan a ambos por el delito de tráfico de drogas 296, incluso 297. La Corte Suprema confirma la condena para el cobrador, pero absuelve al chofer. Dice que el rol del chofer no consiste en hacer averiguaciones, esto es, de establecer vigilancia, control sobre las cosas que va en la cúster que él maneja. Él solamente se limitó a desempeñar su rol de chofer. Pero es interesante el considerando adicional. Hay un considerando adicional, dice, en el caso concreto, además, el chofer no sabía que su cobrador llevaba camuflado droga. Pero hay un considerando, dice, en el caso de haber sabido, y esto me llama la atención, poderosamente la atención, porque calza claramente dentro de la imputación objetiva en un sentido muy objetivo como el de Jacobs. Dice, en el caso de haber sabido, igual le rige la impunidad. Él no responde, porque en todo caso ese conocimiento lo obligaría a él solamente a denunciar, generaría un deber de solidaridad de denuncia. El delito por el cual respondería es el delito de omisión de denuncia, porque sabía que en su vehículo alguien estaba llevando escondido droga. Pero como quiera que el principio de legalidad establece nullum crimen nulla pena sine lege, no hay delito, no hay pena sin ley, el artículo 407 del Código Penal, que tipifica la omisión de denuncia, establece que solamente responde como autor de omisión de denuncia el que por su profesión, dice, o empleo, tiene noticias acerca de un delito y no comunica a la autoridad. Y no forma parte del empleo o de la profesión de un chofer el denunciar. Está claramente orientada, este deber jurídico orientado al policía, al fiscal, al médico a lo mejor de turno cuando recibe a alguien, no sé, Oropesa va baleado y por ejemplo se calla y no avisa a la autoridad, o al profesor que ve que un niño está maltratado y no avisa a la autoridad. O sea, para los supuestos específicos en donde existe el deber de denuncia, pero donde no haya ese deber, no esté, digamos, no sea inherente al rol que se desempeña, rige la neutralidad de la conducta de manera ilimitada. Por consiguiente, en este caso, dice a él se le absuelve, y me parece a mí, de manera muy plausible, este argumento. Lo último es el caso de la cocinera ponente del doctor Villastein. Lo más reciente que he encontrado del año es del 2012, la ejecutoria es 2011, la fecha es 2011, pero es 2012. Porque parece que ya no están llegando casos o no están aplicando la imputación objetiva o ya lo tienen claro, ya no tienen más que decir. Pero el caso es interesante, yo lo dije antes. Esto ocurre en Puno. Es una persona que tiene su chacra, con sus peones, va todos los días a trabajar y la esposa se limita a preparar el desayuno, el almuerzo y la cena. Les hace comer. En la ejecutoria no se dice si ella sabía o no sabía, pero es la persona que dentro de una distribución de roles y funciones, su rol dentro de la organización es la de dar de comer a aquellos que luego van a dedicarse a traficar. La absuelven, confirman la condena para todos, pero ella la absuelven. ¿Y cuál es el fundamento? Dicen, el estereotipo de cocinar, de cocinera, dice. Forma parte del rol de una cocinera en este caso, perdón, por el hecho de cocinar, dice, una persona puede verse involucrada en un acto de narcotráfico. Hay que ver, dice, la semántica del tipo, porque el tipo penal de narcotráfico es el que trafique, comercialice, transporte, tal, pero la acción de cocinar está bastante lejana al sentido de la semántica de esa tipicidad, por una parte, y por otra parte, por cuando estamos ante un rol general, esto es de cocinar, y eso no convierte a nadie. El dar de comer a un ladrón, el dar de comer a alguien que delinque, no le hace cómplice o partícipe del delito de esa persona. Y por ello es que establecen la absolución para esta cocinera. Por último, la imputación a la víctima. La imputación a la víctima en lo que, por ejemplo, y aquí está el doctor Ramiro Salinas Sicha, la semana pasada el doctor Jorge Salas Arenas, cuando analizó su libro en el capítulo de la estafa, ¿no? Dijo que sería bueno que para el próximo capítulo se vea los casos de estafa en donde la víctima es la víctima crédula, la víctima torpe o la víctima, me han contado, no sé si ese caso será de la vida real, el otro día en Lima Norte, bueno, es de la vida real, es un juez que me ha contado y le he dicho, por favor, me gustaría en su momento, cuando resuelva obtener copias de esto, para analizarlo académicamente. Es el caso, dice, de
en Comas, una persona, un chamán, se hizo famoso por hacer el baño de la prosperidad, el baño de florecimiento a la gente, se hizo famoso y este fue y le dijo, bueno, ¿qué quieres? Quiero que me multipliques, estoy cansado de vivir tan limitadamente económicamente, quiero que me multipliques mi patrimonio. Le dijo, te vamos a dar el acto de la prosperidad. Lo bañó en flores, le bañó varias veces y le dijo, pero la próxima vez trae todas las joyas que tienes en tu casa, tus relojes, todo lo que tengas, anillos, lo que fuere, tráelas. Incluso con el, digamos, a espaldas de su esposa, llevó las joyas de ella y se lo entregó y lo enterraron en el jardín, en este caso del chamán, y le dijeron dentro de 15 días vamos a abrirlo y cuando lo abramos va a ser que eso se va a multiplicar, pero mientras tanto sigamos dándote el baño de florecimiento. Le siguieron bañando después de 15 días, pues abrieron eso y solamente habían latas, dice, podridas, y le dijo, ¿dónde están mis joyas? Lo que pasa es que tú tienes demasiada maldad en tu ser, necesitamos pues continuar con lo mal. ¿Qué baño ni baño? Yo quiero aquí ahora mismo mis joyas. No, pues nada, no hay. Y lo denunció por el delito de estafa. Hay estafa en ese caso, la estafa pero supone un engaño. Hay engaño ahí en donde ante tus narices de manera clara ves que lo que te proponen es algo irracional, es algo que claramente escapa a todo conocimiento general estandarizado, como para decir que la persona está siendo instrumentalizada o la están timando de ninguna manera. La imputación a la víctima, fíjense, es un instituto de la imputación objetiva que excluye la tipicidad, o sea, declara una atipicidad de la conducta del autor allí en los casos cuando la víctima ha favorecido su autolesión. Pero, ¿cuál es el fundamento? El fundamento es el principio de autorresponsabilidad. Esto enlaza con una idea hoy actual del fomento de la autonomía de la persona. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a que el derecho penal ha sido demasiado paternalista. El derecho penal no puede tratar a los ciudadanos como a niños. El derecho penal no puede proteger a los ciudadanos más allá, incluso por encima de su propia torpeza. El derecho penal no está para proteger la torpeza de las personas. ¿Qué pasa? Hay un puente peatonal puesto por el Estado para que las personas mismas justamente tengan la posibilidad de no ponerse en peligro en sus bienes, estando ahí a 1 metro del puente peatonal deciden cruzar la avenida, jugárselas en la avenida, no sé, por ejemplo aquí en la Panamericana Sur, y son atropellados. Y quien conduce está incluso bajo el efecto del estado de ebriedad y superando la velocidad máxima. Roxin dice en esos casos, solamente la responsabilidad es por conducción en estado de ebriedad y si existe como delito, en España es delito, aquí no, la superación de la velocidad máxima en casos concretos, responderá por ese delito, o responsabilidad administrativa, le quitarán el permiso de conducir, lo multarán, pero respecto a la muerte no hay homicidio culposo. No, no puede ser, pero si lo ha causado, lo ha matado. Efectivamente, la fenomenología está, pero esa muerte comunica en ese caso el sentido de un obrar autorresponsable, has actuado como suicida. El derecho penal no protege las autolesiones, no castiga, no reprime las autolesiones, sino las heterolesiones, el lesionar a otro. Pero no es tan fácil de aplicar, hay que comprobar 3 elementos. En primer lugar, la actuación conjunta. Autor y víctima deben actuar juntos. No solamente el autor, sino la víctima también. En segundo lugar, actuación libre de la víctima. La víctima, en el caso concreto, debe obrar en libertad, no debe estar coaccionada, amenazada, engañada, debe obrar en su manifestación plena de su voluntad. Y por último, que el autor no tenga un deber de protección directo sobre la víctima, porque si la víctima estaba sujeta por ser enferma, por ser menor de edad, por ser en este caso, no sé, tener alguna dolencia psíquica o ser dependiente física, orgánicamente del autor, el hecho siempre le pertenecerá solamente al autor. Para terminar, hay un caso de la Corte Suprema Alemana muy gráfico, es hasta gracioso, pero que permite, a mi juicio, ilustrar la aplicación concreta de la imputación a la víctima, en este caso como un instituto de la imputación objetiva. Es el caso Sirius, Corte Suprema Alemana, 1983. Una jovencita se enamoró perdidamente de un chico. Tanto lo quería que, y dice en la sentencia, en una de las conversaciones le dijo, tú no serás de este planeta. ¿Y por qué? Porque pues tú eres caballeroso, eres educado, romántico, la verdad te bañas, pero no debes ser de este planeta. Y él le respondió, lo que pasa es que vengo de una estrella muy lejana, la estrella Sirius. ¿De Sirius? Y cuéntame cómo es Sirius. Ay, claro, cualquiera puede pensar que esa conversación va en el marco solamente de eso, de lo romántico que se inventa, ¿no? que se baja a la luna, se roba el sol. Le dice, Sirius es una estrella muy bonita, todos los que viven ahí, pues viven en paz, ahí no hay cárceles, ahí todo es cultura. Ah, con razón, le dice, porque tu nobleza, tu naturaleza en sí es la de un ser pues excepcional. La relación va avanzando y él descubre que ella había heredado una fortuna que la convertía en millonaria y la convence de abrirse un seguro de vida, donde él es el único beneficiario.
Si ella fallecía, él cobraba hoy, al valor de la moneda, unos $200.000. Cuando ya estaba activo el seguro, él la convence de ir al sur de Alemania, a orillas del lago Constanza, entre Alemania y Suiza. Es una zona muy usada por las parejas para pasar su fin de semana romántico. Estando ahí, la convence a ella de lo siguiente: llena la tina con agua, le dice. Una vez que esté llena, vas a entrar en ella, vas a enchufar la secadora, la vas a encender y la vas a soltar. Ojo, no vas a morir, ¿ah? Solamente en espíritu. Dice, vas a salir, tu cuerpo se va a quedar acá y yo te voy a esperar en el lago. Porque yo de Sirius he venido en espíritu también. Este cuerpo no es mío, es un cuerpo humano. Yo he venido en espíritu. En espíritu no vamos a ir allá, pero me vas a dar tiempo para cobrar la moneda, para cobrar el seguro, porque en Sirius, como en Alemania, rigen la misma moneda. Cuando nos vayamos a Sirius, que nos acabe la plata de gozar, no sé, nuestras vacaciones en Sirius, vamos a regresar. Tu cuerpo te esperará y seguiremos aquí viviendo. Ella le dijo, pues contigo, mi amor, a donde quieras que tú vayas, voy yo, lo que tú quieras. Se introdujo ella en la tina, llenó la tina con agua, una ceremonia ahí muy especial, un ritual ahí de amores ahí que ella se inventó, y se encendió la secadora, la soltó, pero no murió. Quedó muy herida. Malherida, fue a darle el alcance a él, a la orilla del lago, y en el agua le dijo, pero no puede ser, sigues ahí con tu cuerpo. Le dijo, es que esto es lo que tenemos, ¿no? Y bueno, inténtalo de nuevo, no, eso duele. Entonces, él la castigó con su indiferencia, le dijo, en realidad no estás tú, los pactos de amores que no hemos hecho, tú los has incumplido, en tu caso, en realidad, de parte de ti, no veo sinceridad, y la abandonó, la castigó con el látigo de su indiferencia. Malvado muchacho. Unas amigas la auxiliaron y a mi juicio la mal aconsejaron, porque, bueno, es una broma. ¿A qué la mal aconsejaron? De denunciarlo. Y lo denunció por 2 delitos: tentativa de asesinato, según el Código Penal alemán, y tentativa de estafa. La justicia alemana en todas sus instancias lo condenó. Lo condenó. Si hoy tuviéramos que revisar ese caso, y yo soy juez, doctora, estuviera en mi despacho, lo absolvería en una ahí. En una ahí. No me temblaría mano. ¿Por qué? Vamos a lo siguiente. Actuación conjunta. Él actuó solo. Es más, ella es la que hizo más. Ella se introdujo en la tina y hizo todo. Actuación libre de la víctima. Estuvo coaccionada, violentada, amenazada. No, doctor, estuvo coaccionada por el amor. Es que el amor es algo tan subjetivo que en realidad no forma parte de ningún tipo penal. Claramente fue una decisión autónoma. A lo mejor podrán pensar, tendrían un problema mental, pero en la sentencia no se habla de ninguna pericia psiquiátrica, con lo cual se presume que estamos ante un caso de normalidad. ¿Él tenía un deber de protección directo sobre ella? No. Por consiguiente, calza los elementos de la imputación a la víctima. El derecho penal no está para, hoy por hoy, fíjense, para proteger eso, esas candideces, esas tropezas, o para tratar a los ciudadanos como a niños. El derecho penal está para proteger a personas, ese es el fundamento de una concepción funcional del derecho penal, para proteger a las personas que en sociedad interactúan de manera autónoma. Y el derecho penal más bien fomenta la autonomía. Pero de esta manera el derecho penal solamente, si vamos a persistir en castigarlo, condenarlo, sería más por razones éticas, razones morales, y no por razones netamente jurídicas, y es por conservar el paternalismo en el derecho penal. Para terminar, el caso Pastor. En el caso Pastor, en mi opinión, que me he leído las 44 páginas este fin de semana, la decisión es correcta. Comparto la decisión, la fundamentación, sí hay una contradicción en la fundamentación. Porque los hechos probados, si los puedo resumir en breve, es que él, digamos, fanfarronea respecto a la alcaldesa de Tocache, en donde dice yo solamente puedo conseguirte resolver el problema, yo tengo llegada, son mis amigos, pero dice ellos son correctos, ellos no cobran. Entonces la pregunta es si es ese hablar, ese decir, en ese contexto, entra o no, calza o no dentro del tipo penal de el tráfico de influencias. ¿Cómo voy a establecer? Y aquí nos ofrece la teoría de la imputación objetiva, si en el caso concreto la conducta es típica o no. Estamos ante una conducta practicada en el ejercicio de una profesión, entonces lo correcto es que, como en los casos de homicidio, en los casos de defraudación tributaria, de contaminación ambiental, he de solicitar la opinión de la UEFA, de la SUNAT, del INDECOPI, en los casos de propiedad industrial, en los casos justamente en donde se ve involucrado un abogado, pues el colegio de abogados, las normas deontológicas, las normas éticas me dirán, pero es que ese sector de la sociedad regula la competencia de su
de las personas que interactúan ahí de esa manera, deontológicamente, y están al servicio de las normas del Colegio de Abogados, las normas de la ética. Y el razonamiento de la Corte Suprema al valorar a mi juicio es correcto, porque en este caso dice, no pasa más de una fanfarronería. Es más o menos, en este caso, digamos, ético, más ético, menos ético, pero no rebasa el rol de lo que un gestor de intereses, porque el marco es justamente de fijación de honorarios. No sé si el derecho penal esté habilitado para penetrar dentro de un estudio de abogados y obligarle al abogado a que no mienta. Yo creo que el derecho penal ahí estaría siendo forzado para que realmente imponga lecciones de moral, lecciones de ética, y no creo que esa sea la finalidad de los tipos penales. Por esa razón considero que estamos ante un obrar en el ejercicio legítimo de un derecho, en el ejercicio legítimo de una profesión. Pero el tremendo problema que veo es que, ¿por qué esto lo ven como una causa de justificación? La causa de justificación está claramente establecida en el Código Penal para la legítima defensa, para el estado de necesidad. Eso es para situaciones en donde hay una causa que justifica, hay una situación de necesidad. Por ejemplo, oiga, ¿usted acepta haber disparado a este señor? Sí. ¿Y le disparó usted ahí en la cara? Sí, sí señor. ¿Y por qué? Porque en la situación concreta, él, con su arma, pues nos agredió a mi esposa y a mí y nos quitaba la cartera. Y yo tenía el arma y era la única forma que yo tenía para defenderme. El derecho me obliga a mí a tolerar incluso el hecho de que me tengan que agredir. No, hay un fundamento general. Nadie está obligado a soportar un injusto. Esto es, me autoriza excepcionalmente a defenderme. Por consiguiente, yo actúo típicamente, lo mato, quebranto una prohibición, dolosamente, claro, yo sé lo que hago, le estoy disparando, la no es típica, pero no es antijurídica. ¿Por qué? Porque está amparada en la legítima defensa. Pero si me van con la fundamentación originaria, que es una fundamentación de imputación objetiva, lo correcto era decir que la conducta es atípica, pero si van a decir que hay una causa de justificación, entonces están reconociendo implícitamente que él quebrantó la norma jurídica. Y lo hizo dolosamente, solo que excepcionalmente. Pero ¿dónde está la excepcionalidad? ¿Dónde está la situación de necesidad? ¿Dónde está? No hay. Entonces, ahí está la contradicción intrasistemática. Pero bueno, su contenido, si esto se ve como una conducta propia de la imputación objetiva, yo diría que estamos ante un obrar atípico. Muchas gracias.